Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, buen provecho, bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a hablar acerca del regalo de la gracia de la meditación de la palabra de Dios. Hay en el ámbito cristiano una enseñanza acerca de las disciplinas de la vida cristiana. Pero en realidad no son disciplinas, en realidad son regalos de la gracia de Dios para nuestra bendición. Dentro de ellos se cuenta el dar, el servir, el leer la palabra de Dios, meditar en la palabra, la oración, el ayuno, la acción de gracias, la alabanza, etc. El problema no es solamente un problema semántico, un problema de palabras, sino que cada palabra tiene un significado, digamos, detrás de lo obvio. Y una de las cosas es que la palabra disciplina generalmente a la carne, al ego, le molesta e inmediatamente genera una reacción de rebeldía. Por eso, aparte de ello, la palabra de Dios nunca nos dice que estas disciplinas, entre comillas, de la palabra sean disciplinas. Más bien, la palabra nos los muestra como regalos de la gracia de Dios y como canales de su gracia. Es cierto que requieren compromiso, que requieren disciplina, que requieren responsabilidad de nuestra parte, pero no son disciplina, ni compromisos, ni responsabilidades. En realidad son canales de bendición de la gracia de Dios para con nosotros, y uno de esos canales es la meditación de la palabra. En primer lugar, ¿qué significa meditar? Meditar es aplicar el pensamiento con profunda atención a la consideración de la palabra. En el Salmo 143, versículo 5, la palabra de Dios dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Y eso significa aplicar el pensamiento con atención a aquello en lo cual estamos pensando, y en el caso de nosotros los cristianos, obviamente a la palabra de Dios, a las bendiciones de Dios. Recordemos que también el Salmo 103 nos dice que bendigamos al Señor por todos sus beneficios, y es una orden que el salmista le está dando a su alma. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y eso implica una dedicación concentrada, una atención concentrada para ello. También meditar es conocer más profundamente, inquirir, investigar detenidamente la palabra de Dios. Jesús en Juan 5:39 nos instruye que escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y escudriñar la palabra es inquirir profundamente en lo que significa, es investigar detenidamente todo lo que implica la palabra de Dios, de tal manera que no se trata solo de leerla, se trata de pensarla, reflexionarla, de concentrar nuestra atención para ver todas las implicaciones que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. Y ello, como consecuencia, también genera lo que dice la palabra en Isaías 45:3. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y por el otro lado, en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 12, dice que Primera de Corintios 6, Primera de Corintios 2, versículos del 9 al 12, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La revelación viene por la meditación de la palabra. En una buena medida la revelación viene por la meditación de la palabra. Es cuando pensamos en la palabra, cuando estamos reflexionando en ella, cuando estamos meditando en ella, que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón una revelación más profunda de lo que significa la palabra de Dios, de esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, de esas cosas, de los secretos y de los tesoros muy guardados. Por el otro lado, también meditar es pensar detenidamente en la forma de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. No solo se trata de lo que la palabra de Dios dice, sino de lo que la palabra de Dios significa. ¿Para qué? Para obedecerla, y obedeciéndola recibimos bendición. Ahí ya tenemos, por ejemplo, un primer elemento acerca de que la meditación de la palabra no es una disciplina, sino es un canal de la gracia de Dios, porque ese canal nos trae la revelación de Dios, nos muestra los secretos escondidos de Dios, y la revelación de la palabra nos lleva también a conocer más profundamente de la vida eterna. La palabra nos llama a meditarla. En el Salmo 1, versículos del 1 al 3, dice: Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si vemos en este pasaje, la meditación de la palabra tiene por lo menos dos grandes efectos. El primero es que nos aparta del pecado, número uno, y número dos, nos guía hacia la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Y la prosperidad significa que todo lo que hagamos nos salga bien. Recordemos también que la palabra en el Salmo 119, 105 nos recuerda que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Para qué? Para que todo nos salga bien en la vida. Como dice también en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Notemos que tanto el Salmo 1 como Josué 1 nos hablan de meditar en la palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para que todo nos salga bien. Por el otro lado, la palabra en el Salmo 119, 105 también nos habla acerca de meditar en la palabra, comparándola con nuestros caminos, para enderezar nuestros caminos, para que nos vaya bien en la vida, porque caminar en los caminos de Dios es lo que nos trae bendición, y bendición abundante. El Salmo 119, 15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré mis caminos. Y notemos que ahí también está la palabra meditar. Y en el Salmo 119, 59 usa una palabra diferente, pero que también significa meditar. Es: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y volver los pies a los testimonios de Dios es caminar en obediencia a la palabra, y caminar en obediencia a la palabra es bendición para nuestras vidas, como dice Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros sus bendiciones y nos alcanzarán, de tal manera
que no se trata solamente de leer la palabra, se trata de meditar en ella, de investigarla, de escudriñarla, de tal manera que podamos obtener de ella toda la riqueza de la palabra, los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, las cosas que ojo no vio ni oído oyó y no han subido en corazón de hombre, pero que son para nuestro beneficio, para llevarnos a vidas plenas, abundantes, bendecidas, vidas en victoria. Así que no desperdiciemos ese regalo de la gracia de Dios, el que podamos meditar en ella, en la palabra, y que además es un canal de bendición para cada uno de nosotros. No solo, como mencioné hace un momento, no solo se trata de leer la palabra, sino de pensarla y de pensarla todo el tiempo, lo más que podamos, de concentrar nuestros pensamientos en la palabra para que nos vaya bien en todo, para que la palabra nos aparte del mal y nos dirija al bien, de tal manera que prosperemos en todas las cosas que hagamos. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda tarde. Les recuerdo que a las 6 de la tarde tenemos otra perla de la palabra y hoy vamos a tocar el tema relacionado con la Navidad, el misterio de los Reyes Magos. Así que les esperamos a las 6 de la tarde. Bendiciones y un abrazo para cada uno.